Quiero comenzar enviándole nuevamente nuestras condolencias a las familias de los 13 héroes de la patria que murieron ayer en el accidente del helicóptero saliendo de Barranquilla. 7 miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, 6 de la policía. Iban en cumplimiento de una misión, o sea, murieron en cumplimiento de su deber, cayeron cumpliendo con su deber. Por eso, reitero, son héroes de la patria. Acabo de hablar con el general Pinilla, comandante de la Fuerza Aérea, quien está en Barranquilla. Están haciendo todas las investigaciones. Me dijo que en forma muy preliminar se debía a una falla técnica, que no había indicios de nada diferente, pero que estas investigaciones son muy minuciosas, vienen técnicos inclusive del exterior para determinar exactamente las causas del accidente. De todas formas, acompañamos a todos los familiares de estos 13 héroes en su dolor. En segunda instancia, hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, quiero enviarle un saludo muy especial también a todos los trabajadores de Colombia, a todos los trabajadores del mundo. Decirles que este día es un día muy importante que la humanidad ha venido celebrando año tras año. En el mundo entero hay marchas de los trabajadores. Aquí en Colombia estamos viendo marchas en todas las ciudades, marchas que tienen que ver con el trabajo, las aspiraciones de los trabajadores, con protestas por tener un mejor mundo. Son marchas que les damos la bienvenida en el gobierno, porque parte esencial de la democracia es el derecho a manifestarse, es el derecho a protestar, es el derecho a pedir mejores salarios, a pedir más derechos. Eso es parte fundamental de la democracia, siempre y cuando esas marchas sean pacíficas, no sean violentas. Le damos la bienvenida, las protegemos, y esa ha sido la orden con la fuerza pública. Hay que proteger esas marchas porque son parte esencial de la vida democrática. En el caso colombiano, las marchas también tienen una justificación, porque todavía tenemos en Colombia demasiados desempleados. Hay más de 2 millones de personas desempleadas. Tenemos demasiada informalidad, un porcentaje demasiado alto del empleo es informal. Tenemos condiciones de trabajo en muchos lugares que pueden mejorarse muchísimo. Todavía, infortunadamente, siguen asesinando trabajadores o líderes sindicales en una proporción muchísimo menor a la que teníamos hace algunos años, pero un solo trabajador asesinado, un solo colombiano asesinado es demasiado. El último miembro del sindicato que fue asesinado fue el sindicato, creo que el jefe del sindicato de los corteros de caña en el Valle del Cauca. Ya le hemos dicho a la policía y le hemos pedido a la Fiscalía que investigue en profundidad qué fue realmente lo que sucedió, porque, como digo, un solo asesinato es demasiado. No sabemos si fue por causa de su trabajo, espero que no, porque si algo creo que ha quedado claro es que en este país el gobierno tiene una política muy definida, muy transparente y muy contundente de defensa de los derechos de los trabajadores, de defensa de los líderes sindicales. La mayoría de ellos tienen inclusive protección del Estado, y nosotros lo que queremos es que no haya un solo asesinato. El esfuerzo que se ha hecho
ha dado muchísimos frutos, muchísimos resultados, porque como les decía, el número de miembros de los sindicatos que han sido asesinados se ha reducido sustancialmente. Pero tenemos que seguir insistiendo en que un solo trabajador asesinado es demasiado, y esa es nuestra política. O sea que sí hay lugar a la protesta, por supuesto, siempre habrá lugar a la protesta, siempre el hecho de que la gente quiera un mejor nivel de vida es perfectamente natural y aceptable, siempre y cuando, repito, sea hecho en forma pacífica. Pero por otro lado, también hay muchos motivos este Día del Trabajo para celebrar los avances que hemos hecho, los avances en muchos frentes que tienen que ver con el trabajo, con los trabajadores. En la campaña nos propusimos, esa fue una de las promesas fundamentales de la campaña, reducir el desempleo a un solo dígito y crear 2,5 millones de trabajos, empleos. 2,5 millones en 4 años y reducir el desempleo a un solo dígito. Esa meta la estamos cumpliendo y la estamos cumpliendo con creces. En los últimos 20 meses hemos logrado crear 1.524.000 puestos de trabajo, empleos. Hay 1.524.000 colombianos que hoy lograron tener un trabajo que de otra forma estarían desempleados si la economía, si todo lo que se ha hecho no les hubiese ofrecido esa oportunidad. Eso es el 60% de los 2,5 millones de empleos que prometimos en la campaña. Y creo que es un logro muy importante que mucha gente no ha logrado percatar. Crear empleo y en esa forma, en un mundo como el que estamos viviendo. Ayer nomás, la Organización Internacional del Trabajo anunció que, de acuerdo a sus pronósticos, a final de año habría 6 millones de desempleados adicionales a los cerca de 220 millones de desempleados que hay en el mundo. 6 millones más. Hemos visto cómo en los países europeos ya están declarando oficialmente que están en recesión, es decir, que la economía en lugar de crecer está decreciendo. ¿Y eso qué significa? Significa más desempleo. En Colombia es todo lo contrario. El crecimiento el año pasado fue casi el 6%, el crecimiento de estos primeros 3 meses ha sido muy positivo y la creación del empleo en ese crecimiento se está manifestando en las cifras. No son cifras inventadas por el gobierno, son cifras oficiales, las mismas cifras que hemos venido utilizando hace muchísimo tiempo. Por eso el desempleo en marzo bajó al 10.4%, el mes de marzo más bajo en más de una década. Y por eso nos estamos acercando cada vez más a tener en forma constante, porque logramos en los últimos meses del año pasado tener un desempleo por debajo del 10%. Siempre, eso es cíclico, en enero, febrero, marzo, los primeros meses del año, sube otra vez el desempleo. Lo que queremos lograr es que cuando suba, no suba por encima del 10%. Ahí habremos logrado la meta de tener un desempleo de un solo dígito y estamos muy cerca de lograrlo. Ya que en el mes de marzo tengamos 10.4%, eso nos está acercando cada vez más a la meta que nos propusimos. 60% del número de empleos que prometimos en 4 años, lo hemos cumplido en 20 meses. Y el desempleo de un dígito lo vamos a cumplir, yo espero que este año. Eso es una noticia muy importante para los trabajadores, para los colombianos, en un mundo que, como les decía, lo que está haciendo es lo imposible para no crear más desempleo. O sea, estamos en una posición
privilegiada que tenemos que todos los días alimentar, porque ese es uno de los grandes objetivos del plan de desarrollo, del plan de gobierno. Más trabajo, más empleo, menos pobreza y más seguridad. Están todos relacionados además. Y creo que los resultados nos pueden dejar muy satisfechos. Sin embargo, como le he dicho a los ministros permanentemente y a todos los funcionarios, entre más avanzamos, tenemos que darnos cuenta que hay que avanzar muchísimo más. Todavía tenemos más de 2 millones de colombianos desempleados. Todavía hay una informalidad inaceptable. Estamos haciendo muchos esfuerzos para formalizar la promesa que hicimos en la campaña de crear el Ministerio de Trabajo, pues se cumplió. Ahora el doctor Rafael Pardo está empeñado no solamente en la creación de más trabajo, sino en la formalización de ese trabajo. De ahí la ley de primer empleo, que ha tenido unos resultados muy importantes y que ha contribuido en forma muy importante a estos buenos resultados generales. Por virtud de la ley de primer empleo, hay 440 nuevos empleados jóvenes. 400.000 nuevos empleados jóvenes que tuvieron su primer empleo gracias a esta ley. Y gracias a esta ley se acogieron 290.703 empresas, de las cuales 45.000 cotizan al sistema de seguridad social sobre 212.000 trabajadores. Son cifras importantes, son cifras que muestran que la política está funcionando, pero que, como siempre, hay que hacer todos los días más esfuerzos. Ese es el gran reto de todos los gobiernos en el mundo, ver cómo se crea más trabajo. Lo dijimos ahora en la cumbre en Cartagena, cuando estábamos al lado del presidente Obama y la presidenta Dilma Rousseff de Brasil. Nosotros, el gran desafío que tenemos como región, como planeta, es crear más empleo, empleo para la gente. En un mundo muy cambiante. Y esto me lleva a la importancia de este decreto, a lo que se está haciendo en el gobierno para crear más empleo de otro tipo, para facilitar la creación del nuevo empleo, el que se está imponiendo poco a poco en todo el mundo, gracias a los avances tecnológicos, el teletrabajo. El teletrabajo está revolucionando las formas de operar de las economías, así como cuando vino la revolución industrial y comenzaron las fábricas a producir telas y comenzaron la producción en serie de los automóviles. Se está viviendo ya en el mundo entero una nueva revolución que va a cambiar muchísimo la forma como todos nos relacionamos, como todos estamos acostumbrados a trabajar. Estos ejemplos que ustedes vieron el día de hoy son apenas unos pequeños ejemplos del inmenso potencial que ya se está utilizando en el mundo entero para poner a la gente a trabajar en otras condiciones, generalmente condiciones mucho mejores. Y por eso Colombia no se puede quedar atrás. Y hemos puesto en marcha toda una política para poder fomentar el trabajo de ese tipo, el teletrabajo, usando la tecnología. El SENA, el doctor Luis Alfonso Hoyos sabe perfectamente que vamos a ir capacitando cada vez más gente que pueda ingresar al mercado del teletrabajo. El ministro de las TICs, desde el primer día, nos propusimos, como él lo mencionó, conectar el país entero en banda ancha, porque sin conectividad no es posible aprovechar las tecnologías para generar más trabajo. Y por eso nos propusimos una meta muy ambiciosa. En esa época, y ustedes recordarán,
nos dijeron que para qué íbamos a prometer algo que era imposible de cumplir en 4 años, que íbamos a subir de 2.2 millones de hogares, de usuarios conectados, a 5 millones y que íbamos a subir de 220 municipios que teníamos en ese momento a 700. Y nos dijeron, no una, muchísimas veces, que para qué prometíamos lo que no podíamos cumplir, que eso estábamos engañando a la gente, que no dijéramos más que íbamos a hacer semejante logro porque eso era imposible. Pues bien, como lo dijo el ministro, no solamente vamos a cumplir con esa meta a final de este año, antes de terminar el cuatrenio, sino casi a la mitad del cuatrenio. En diciembre debemos tener ya 5 millones de usuarios. Ya tenemos 5 y a final de año tenemos 700 municipios conectados. Y a final del cuatrenio, y ya la licitación se adjudicó y están en el proceso de conectar, vamos a tener no 700, sino 1028 municipios conectados. 1028. Eso significa una revolución en el país para darle oportunidades a la gente, no solamente de trabajar, sino de tener mejor educación, mejor salud. Porque eso que ustedes vieron en el ejemplo de hoy, de una persona desde su casa trabajando, se podrá hacer, por ejemplo, desde una comunidad indígena, conectada a un centro de salud en una capital o inclusive en el exterior. Y una persona en esa comunidad indígena va a poder mostrarle a un médico situado en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá o en Nueva York o en Tokio. Mire lo que tiene este indígena como enfermedad. Y ese médico va a poder decirle, ese médico en Nueva York o en Bogotá va a poder decirle a la persona en el puesto de salud, déle este remedio o lléveselo para un hospital porque está muy grave. Y eso ahorra muchísimo dinero, pero sobre todo hace mucho más efectiva la política de salud. Lo mismo con la educación. Si un pequeño colegio de una zona rural está conectado a través de esta tecnología, con los mejores profesores, no de Colombia, del mundo, imagínense ustedes lo que un niño puede hacer con esa tecnología, lo que puede avanzar, cómo podemos aumentar la calidad de la educación. O sea que la tecnología nos da unos instrumentos cada vez más increíbles, porque realmente cuando uno se pone a pensar, esto que está sucediendo hace unos años, para todos nosotros era increíble, eso no puede pasar. ¿Cuántos de nosotros no decimos hoy qué pasaría si de pronto desaparecen los celulares? ¿Y cuántos se hubieran imaginado hace cuánto tiempo, 25 años, 20 años, que iba a haber celulares? Así ha cambiado el mundo y así está cambiando cada vez más rápido, porque cuando uno va a esos centros de innovación, le dicen a uno los científicos, los investigadores, mire, esto que usted está viendo, estas innovaciones, se descubrieron en los últimos 5 a 10 años. Pero piense lo siguiente, el 90% de la tecnología que usted va a utilizar en 20 años todavía no se ha inventado. 90% de la tecnología que vamos a utilizar nosotros en 20 años todavía no se ha inventado. Así está cambiando el mundo de rápido. Y el país, Colombia, tiene que acoplarse a ese nuevo mundo, es un mundo nuevo. Y por eso este decreto lo único que hace es facilitar que los trabajadores en Colombia tengan, porque esa es nuestra misión, sus derechos garantizados también en el teletrabajo. Porque la función del gobierno no solamente promover la tecnología y estos usos de tecnología, sino defender los derechos, así como estamos defendiendo los derechos de los trabajadores. Y creo que
el avance que hemos hecho en estos 20 meses de gobierno en defender los derechos de los trabajadores ha sido evidente, en defenderles sus condiciones, su derecho a formar sindicatos, todo este plan de acción que firmamos con Estados Unidos, todo eso lo hemos hecho porque estamos convencidos, no porque nos lo impuso Estados Unidos, sino porque estamos convencidos que eso es parte de nuestra política social y de nuestra forma de proceder, porque así como protegemos los derechos de los trabajadores, también protegemos los derechos de los empresarios. El gobierno tiene que mantener un equilibrio para defender los derechos de todos los colombianos. Y si alguno se excede, hay que ponerlo en cintura, bien sea del lado empresarial, bien sea del lado de los trabajadores. Yo he sido siempre un convencido de la tercera vía, es decir, que son compatibles los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores, y que si trabajan juntos, todos ganamos. Por eso promuevo el diálogo social, por eso este gobierno promueve el diálogo social, los enfrentamientos entre trabajadores y empresarios que han sido tradicionales, lo único que traen son consecuencias negativas para los propios trabajadores, para las empresas y para el país. Y este nuevo instrumento del teletrabajo nos va a dar un camino adicional para crear empleo, para relacionarse de forma diferente empresarios y trabajadores, para poder participar más activamente en la economía, con unas ventajas y unos efectos, llamémoslo, colaterales muy positivos. Porque, por ejemplo, lo que esto significa en mejorar la movilidad de una ciudad. Aquí le vamos a solucionar el problema a más de un alcalde, ¿no? Porque cuando la persona no tiene que ir a su sitio de trabajo, sino puede trabajar desde su casa, generalmente, eso está comprobado, rinde más. O sea que las 8 horas de trabajo allá en la fábrica o en el sitio de trabajo, generalmente con 5 o 6 horas desde su casa, rinde lo que rendía en las 8 que trabajaba. Pero aparte de eso, como lo vimos en el ejemplo, se ahorra el tiempo de movilidad. ¿Cuánto se demora una persona que vive en Soacha y que viene aquí a Microsoft todos los días? Ir y venir. ¿Cuánto se demora? 2 horas de venida y 2 horas de ida. 4 horas. 4 horas por 5 días son 20 horas. 20 horas que puede estar una mamá con sus hijos. O una persona haciendo otro tipo de actividades, el hombre de la casa haciendo inclusive otros trabajos. Eso tiene, ¿cuánto se ahorra en combustible? ¿Cuánto dejamos de consumir gasolina? Que bien cara que está, afortunadamente ayer bajamos el precio. Pero es muchísimo. Este tipo, yo sueño, por ejemplo, y no es que esté soñando, es que ya es una posibilidad. Recientemente se han puesto de moda en Colombia por nuestro buen español, por nuestra buena disposición, los call centers. Las grandes empresas de call centers han dicho Colombia es un país con un gran potencial de call centers. Esos call centers están ubicados pues, en edificios como este. Entonces vienen de todas partes 200, 300, 500, 1000 trabajadores a responder unas llamadas. Pues hoy ya se puede que en lugar de venir a este edificio o a cualquiera de los edificios de los call centers, lo mismo que hacen lo pueden hacer desde su casa. Imagínense lo que eso significa. Pero no solo eso, cualquier tipo de
de fábrica, ya los ingenieros están diseñando todo desde sus casas. Y eso además va a tener impacto en el desarrollo urbano y va a tener impacto en toda la forma de vida a la cual estamos acostumbrados. Pero es un enorme potencial. Y por eso si nosotros desde ya comenzamos a capacitar a nuestra gente a que se acople, se adapte a esta nueva realidad, si incentivamos a las empresas a que muchos de los que hemos vivido en otro mundo, a veces nos queda difícil de que si uno no tiene el trabajador viéndolo, entonces no lo puede controlar. Eso ya es obsoleto. Como teníamos nosotros la idea que las llamadas de larga distancia dependían de la distancia. Sí, acuérdense, no, el papá que llamaba a su hijo porque estaba en el exterior, decía, mijito, por favor, hable cortico porque cuesta mucho. Hoy cuesta lo mismo una llamada de este salón al salón de al lado que de este salón a Tokio. Pero eso es difícil a veces de absorber, porque la tecnología está avanzando muy rápido. Pero lo importante de lo que hicimos hoy, el Día del Trabajo, es reiterar que parte de la política fundamental del gobierno no es solamente crear más trabajo como lo estamos creando. Y créanme que haber creado 1.524.000 empleos en los últimos 20 meses es un logro muy importante. Este país no había visto eso, creo que en su historia, la cantidad de empleos que se han creado. Pero que ese empleo tiene que tener una serie de condiciones, una serie de garantías. Y este decreto, lo que estamos asegurando es que cualquier persona que se emplee el día de mañana o que esté empleada el día de hoy a través del teletrabajo, que es el empleo del futuro, porque cada vez vamos a ver más gente. Ustedes vieron la cifra que mencionó el ministro Pardo, 20% ya del empleo en Europa es a través del teletrabajo. Y eso está creciendo cada vez más rápido. Tengan sus garantías, sus prestaciones, estén protegidos por la ley como cualquier trabajador. Eso tiene una gran importancia y por eso este Día del Trabajo que hoy celebramos, no lo celebramos como usualmente se hace, echando un discurso a unos trabajadores en una plaza o en una fábrica. Lo estamos celebrando en una de las empresas de tecnología más avanzadas del mundo, como es Microsoft, porque el teletrabajo es un filón de creación de empleo con un gran potencial. Y por eso me complace tanto poder enviarle nuevamente a todos los trabajadores de Colombia un saludo diciendo, aquí hay un gobierno que quiere que ustedes, los que están trabajando, sigan trabajando cada vez con mejores condiciones. Los que no están trabajando, estamos haciendo todo lo posible para que consigan trabajo. Hemos creado, repito, más de 1,5 millones de empleos. Seguiremos porque nos falta mucho camino por recorrer, pero innovaciones como esta, lo que deben de hacer ustedes, los trabajadores, es aceptarlas y acoplarse en lugar de resistirlas. Los países que se han quedado atrás son los países que resisten el cambio, que resisten la tecnología. Y si trabajamos juntos, trabajadores, empresarios y gobierno, este país que ya está disparado no tiene límite. Muchas gracias.